Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un lujo de invitado que muchos de ustedes ya lo conocen, lo paran en la calle, como me acaban de decir Axel. Estamos con Axel Kaiser. Él es abogado, es politólogo, pero sobre todo yo creo que es una de las personas que yo lo considero un pensador, unas personas que piensan sobre Chile, sobre América Latina, sobre lo que está ocurriendo. Así que bienvenido, Axel, a la Argentina. Lo tenemos aquí, es un lujo. Como les decía, es además un escritor, ha escrito varios libros, La fatal arrogancia. El último libro me dicen que es un bestseller, sí, que es El economista callejero. Ya sí, nos hablarás un poquito de eso también, si te parece. Pero me parece que es una persona interesante. También ha escrito un libro sobre la Neoinquisición, toda esa batalla cultural de la cultura de la cancelación, que alguna vez hemos conversado. Hay muchos temas que me gustaría conversar contigo hoy, pero el primero que me gustaría empezar es sobre el Chile actual, sobre lo que está pasando en Chile, esto que está ocurriendo en esta idea de armar una nueva convención para cambiar la Constitución y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo recuerdo, y me gustaría que lo enlaces un poco con eso, que vos anticipaste que esto podía ocurrir en Chile hace muchos años. Me acuerdo, no sé si era el 2007 o algo por el estilo, que ya empezabas a decir que se estaba perdiendo la batalla cultural y cómo eso luego se transforma en hechos concretos. Así que, ¿qué te parece si empezamos con ese tema? Sí, gracias Agustín por la invitación y encantado siempre de estar con ustedes acá en Libertad y Progreso, que hacen una contribución tan importante para toda América Latina, ¿cierto?, en la defensa de las ideas de la libertad. Efectivamente, yo el año 2007 publiqué ese libro El Chile que viene, que fue mi primer libro. Yo estaba recién saliendo de la universidad y en ese libro yo advertía sobre ciertos discursos que se estaban instalando a nivel de élites empresariales, políticas, intelectuales en el país. Y el discurso era fundamentalmente redistribucionista, estatista, muy agresivo con los fundamentos del libre mercado que habíamos construido en Chile durante los 80 y los 90. Y en consecuencia yo predecía que si avanzábamos por ese camino el país iba a terminar en algún minuto con un afán de cambiar absolutamente todas estas instituciones y destruir básicamente los fundamentos de nuestro éxito. Incluso hablé de un estallido social. Yo fui el primero en usar ese concepto en Chile, que podríamos tener un estallido social con militares en las calles. Todo eso lo digo en el libro El Chile que viene. La verdad es que yo releyéndolo a veces impresiono de lo acertado que fue el diagnóstico. Y luego escribí La fatal ignorancia en 2009, donde profundizo en eso, ¿no? El ataque a los fondos de pensión, el ataque al sistema de seguridad, digamos, de salud privado, que vendría siendo las ISAPRE, y todo eso. Y eso es exactamente lo que ocurrió después. Hoy día estamos en una situación en la que se han abierto las puertas a la refundación completa del país. Hoy día ya ni siquiera es solo el sistema económico, es absolutamente todo, desde la estructura organizacional del Estado chileno hasta el sistema político, pasando obviamente por el sistema económico y todas las reglas de convivencia del juego democrático en el país. Así que... Sí, antes de entrar en ese tema, ¿cómo explicás que ocurren estas cosas, ¿no? Porque Chile nosotros lo observamos desde Argentina como el modelo, y creo que desde el mundo, pero sobre todo en América Latina, como el modelo de lo que estaba funcionando bien. Chile venía progresando, creo que todos los indicadores que observábamos nos iban ganando posiciones con respecto a la Argentina, por ejemplo. O sea, Argentina estaba en una decadencia, en un retroceso, y en cambio Chile estaba funcionando muy bien. ¿Cómo explicás que pase todo esto que ocurre? Sí, es muy desconcertante para todo el mundo observar lo que está ocurriendo en Chile, precisamente por lo que tú dices. Chile parecía ya ser un país que estaba mirando el horizonte del desarrollo, con un ingreso per cápita bastante elevado, el mejor índice de desarrollo humano de la región, con una movilidad social muy alta. De hecho, según la OCDE, un informe del 2018 es la más alta de los países de la OCDE. La pobreza en menos de un 10%, inflaciones prácticamente no tenemos, es decir, un mínimo durante décadas, y así sucesivamente. Y de pronto estalla todo y estamos en esta senda, ¿cierto?, de cambiar los fundamentos de esta prosperidad. ¿Y qué es lo que pasó, Agustín? Yo diría que una de las explicaciones fundamentales, a mi juicio la más relevante, no es la única, porque esto es multicausal, es que se instaló la hegemonía intelectual y cultural de ideas de izquierda, lo que a mí me permitió predecir con detalle lo que ocurrió o lo que está ocurriendo hoy día en Chile. No es que yo hice algo así a lo Nostradamus interpretable, no, fue muy específico y muy concreto, y está en libros y columnas. Fue
analizar las tendencias intelectuales que estaban comenzando a tomarse el espacio de discusión pública y académica. Todo parte por las ideas, todo parte por los intelectuales, y cuando tú ves cómo va bajando esto y se establecen nuevas categorías de análisis, en que el foco, por ejemplo, en Chile pasó de la preocupación de los 90, que era cómo crecer económicamente y cómo sacar a la gente de la pobreza, a cómo redistribuir la riqueza, y eso fue un cambio discursivo, ideológico, intelectual, no fue otra cosa que eso. Entonces giró la economía política del país, y por lo tanto las instituciones dejaron de ser diseñadas para crear los incentivos de modo de seguir produciendo progreso, sino que para, por un lado, redistribuir esa riqueza y por otro, dar señales de que se está sancionando a los que han sido exitosos, ¿cierto? Porque el discurso igualitario siempre es un discurso, a mi modo de ver, fundado en la envidia. Ese es el problema. Y cuando tú tienes la envidia institucionalizada, que esto hablaba Helmut Schmidt, tú puedes terminar destruyendo una sociedad completa. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Fue fundamentalmente un tema de discurso, de ideas, de narrativa. Eso se lo ganaron desde la izquierda porque en las universidades predominantemente los académicos son más bien de izquierda y no muy partidarios, ¿cierto?, de las ideas de la libertad. También en el sector de cierta derecha conservadora no les gusta el sistema de mercado porque lo encuentran una fuerza corruptora. Y tienes también los periodistas, los medios de comunicación controlados en general por esta hegemonía intelectual de la izquierda. Entonces, claro, cuando tú a la gente lo único que le dices durante 20 años es que el país es un infierno de desigualdad, lo que no es verdad porque la desigualdad disminuyó, que solo se han beneficiado los ricos, que lo único que hay son abusos de parte de los empresarios y lo único que vendes es este odio social, llega un punto en el que las personas... Te transformas en Argentina, exacto. Y las personas empiezan a creer fuertemente todo esto. Y yo fui un protagonista de la discusión pública, es decir, yo debatí con todos los intelectuales de izquierda, con muchos políticos de izquierda, en todos los programas de televisión en Chile, y era el único que estaba advirtiendo que esto iba a pasar, y el único que estaba defendiendo este legado famoso de los Chicago Boys, que heredó la concertación, los gobiernos de centro-izquierda, incluso en parte lo profundizó, y del cual empezaron a sentir vergüenza después, y donde emerge esta nueva generación de izquierda, que es la de Gabriel Boric, que hoy día es presidente de la República, pero abrazando ideas de los 60, es decir, la nueva izquierda que tenemos nosotros, que es como el Podemos español, no plantea nada nuevo, nos está poniendo en una senda de regreso a todo este discurso proteccionista, estatista, redistributivo, de nacionalismo económico, que conocimos en la década de los 60, los 70 y antes. Entonces, eso es lo increíble. Y el apoyo más grande lo tienen, ¿sabes dónde, Agustín? En las élites económicas, es decir, en la gente de segmento y estrato socioeconómico más alto, joven. Si tú ves el apoyo a Gabriel Boric, a su gobierno hoy, que ha colapsado rápidamente, podemos hablar de eso, sí, donde mantiene firme el apoyo, no es en los estratos bajos, no es ni siquiera en los estratos medios, es en los estratos altos. Sí. De gente con más ingresos, pero joven, no los más viejos. Eso es interesantísimo y creo que no es único. Cuando uno veía las guerrillas en Argentina, también surgían de ese sector. Sí. ¿No? Cuando uno veía las guerrillas de izquierda y demás, suelen ser esos, ¿no? También lo cuenta con Antonio Escotado, cuando profundiza la historia, generalmente surge el comunismo de la prosperidad. Pero cuando hablemos del futuro, de cómo estás viendo hoy a Chile de aquí hacia adelante, ¿qué pasa en la convención? ¿Va a salir las reformas que se están haciendo? Contar un poco también a la audiencia cuáles son estas reformas más complicadas. Ha superado todos los límites de la imaginación. Yo creo que con ninguna sustancia, digamos, que tú hayas consumido podrías haber pensado que iban a aprobar este tipo de cosas. ¿Sí? Realmente uno se pregunta si la gente que está legislando, lo digo en serio, en la Convención Constituyente está bajo el efecto de las drogas. Porque te voy a decir algunos ejemplos de lo que están haciendo. En primer lugar, cuestiones muy simples, como que todas las sentencias judiciales y todo el lenguaje de la administración pública va a tener que tener perspectiva de género. Eso está establecido en la nueva Constitución. Con lo cual, a nivel constitucional. A nivel constitucional. Con lo cual, uno se pregunta, bueno, ¿en qué queda la igualdad ante la ley? O sea, ¿qué significa esto de la perspectiva de género? Todos entendemos qué significa, pero es difícil reentrenar a toda la judicatura, digamos, que lleva décadas o siglos, pero décadas de tradición en esta cuestión. Segundo, han legislado para que la naturaleza tenga derechos comparables a los seres humanos.
Eso está en la Constitución, los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa? Todavía no estamos claros, pero una de las cuestiones que ellos plantean es que básicamente nuestro bienestar como seres humanos tiene que estar sometido al bienestar de la naturaleza y que vendría siendo incluso prioritario. ¿Y eso incluye los derechos de los animales, por ejemplo? Incluye derechos de los animales. Entonces hay una filosofía muy antihumanista en esto. No es tratar de buscar el equilibrio, desarrollo sustentable, no, para nada. La naturaleza tiene derechos, es casi un animismo, ¿cierto? Los volcanes, los ríos tienen una especie de espíritu. Tiene la Pachamama. La Pachamama, que tiene que ser respetado a todos. Bueno, después el aborto hasta los 9 meses, incluso durante el parto. Eso está en la Constitución hoy día en Chile. O sea, tú puedes abortar hasta los 9 meses, incluso durante el parto, eventualmente, según la nueva norma aprobada por el Pleno en la Convención Constituyente. Lo cual es legalizar el infanticidio, a mi modo de ver las cosas. Increíble. O sea, solo por eso ya se debería rechazar la Constitución. Y te lo dice alguien que, desde el punto de vista liberal, era partidario de legalización, de despenalización, más que de legalización, dentro de 8 semanas, que es mi forma de ver las cosas, pero entiendo que la discusión es muy compleja. Pero yo ya, ese nivel es una cuestión completamente desquiciada. Después, se elimina el Senado, que es la institución, una de las instituciones fundantes de la República de Chile, 200 años de historia, y que siempre funcionó de filtro para las locuras de la Cámara de Diputados. Y del concepto de República Mundial. O sea, del concepto de República Mundial, si no es que lo inventamos los chilenos. Sí. No, ojalá. No fuimos nosotros. Se elimina el Senado para que quede toda la fuerza política y el poder concentrado en una asamblea de diputados que además, como va a tener cuotas especiales para pueblos originarios, que son para activistas de izquierda extrema, van a tener el control para siempre de esa asamblea, sin ningún límite constitucional a lo que pueden hacer. Se elimina la propiedad privada en el sentido de que el Estado va a poder expropiar cualquier cosa en Chile sin pagar indemnización, si así lo estima la Cámara, está controlada por la izquierda extrema. Porque la Constitución actual sostiene que el Estado tiene que pagarte indemnización al precio al contado antes de tomar posesión del bien, el valor de mercado, básicamente. Ellos eliminaron todo eso y dicen que hay derecho de propiedad, pero que los políticos pagarán lo que ellos quieran, de acuerdo a la ley que aprueben en esta asamblea que van a controlar desde la izquierda extrema. Entonces, desaparece el derecho de propiedad. La judicatura, el poder judicial se pone bajo control de un órgano político que va a decidir básicamente quiénes van a integrar el poder judicial, de acuerdo, por supuesto, a las preferencias ideológicas de este órgano político. Es decir, se acaba la independencia del poder judicial en Chile. Sí, con lo cual se va acabando la división de poderes y te deja la posibilidad de tener una concentración fuerte del poder. Finalmente, lo que están haciendo es establecer las bases para una dictadura izquierda en el país. Una dictadura izquierda. Otra cosa que acaban de hacer, eliminar Carabineros de Chile. Una dictadura constitucional. Sí, es una dictadura, claro, como la de Chávez, digamos, finalmente, claro. Si eso es lo que él hizo. Entonces, la policía, Carabineros de Chile, que es una institución muy admirada por la ciudadanía, ha tenido problemas, pero muy admirada por la ciudadanía y que existe histórica en nuestro país, ellos la eliminan y hacen una policía civil bajo control de ellos. Es decir, igual que lo que hizo Chávez en Venezuela. Por lo tanto, la policía te va a empezar a perseguir a ti en un poder judicial que no es independiente, donde la Constitución no le da absolutamente ningún freno al poder de la Asamblea, donde el presidente de la República va a tener obviamente mucho menos poderes que lo que hay ahora, pero si está alineado con la Asamblea tiene la dictadura perfecta. O sea, tiene el poder ejecutivo y el legislativo sin ninguna protección de parte de la Constitución. Y así están aprobando cosas, por ejemplo, también la migración abierta. Se eliminan las fronteras en Chile. De ahora en adelante, cualquier persona que venga de cualquier parte, no existe la inmigración ilegal ya más, y tiene derechos igual que cualquier ciudadano chileno y no se puede expulsar del país, se prohíbe expulsar, incluso si tú eres un homicida o eres un delincuente, tienes derecho a estar en el país. Y hoy día nosotros tenemos una crisis migratoria muy grande en Chile que ha generado que el mismo gobierno anterior haya llamado a las Fuerzas Armadas en estado de emergencia en el norte a controlar la frontera. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a rebelar y a paralizar el norte del país. Entonces tuvieron que hacer eso. Hoy día ya el gobierno de Boric lo retiró, pero yo creo que los va a tener que volver a llamar. Y así una serie de cosas que tú... ¿Y cómo sigue la película? Porque todavía hay posibilidades de rechazar esta Constitución. ¿Qué probabilidad le ves que eso ocurra? Mira, por primera vez, estas 2 últimas semanas,
las encuestas muestran que el rechazo estaría ganándole a la prueba en el referéndum de salida, que es el 4 de septiembre. Y la razón es que han afectado tantos intereses distintos con estas locuras que están aprobando, que por diversas razones muchos grupos se están articulando, hasta los artistas, que son todos de izquierda. Como la nueva Constitución no garantiza el derecho de propiedad intelectual sobre sus obras, y por lo tanto le están afectando su bolsillo, básicamente, están saliendo a rebelarse en contra de la nueva Constitución. Están los artistas, están los padres, que la Constitución elimina el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces la idea es tener un sistema de adoctrinamiento totalitario para todos que reciban estas ideas que promueve la gente de la Convención. El sistema de salud, se crea un sistema nacional único de salud, controlado por el Estado, por supuesto, y en el cual se deja fuera a millones de personas que hoy día se atienden en el sistema privado con subsidio del Estado y que reciben mucho mejor atención y mucho mejor, tratamiento y todo eso. Y que tal vez muchos de ellos son de centro-izquierda. Y muchos de ellos son de centro-izquierda, y te aseguro que votaron a prueba, porque acuérdate que el referéndum de entrada sacó 80% la prueba. Entonces están afectando a distintos grupos. A los agricultores les expropian el agua. Digamos, en Chile se calcula que si tuvieran que pagar indemnización al Estado de Chile por la expropiación, serían 20.000 millones de dólares, solo al mundo agrícola. Porque nosotros tenemos un régimen de derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de agua. Bueno, eso lo termina, por supuesto, la Convención Constituyente, y queda en una total incertidumbre. Los derechos que ya hay y los de futuro van a ser solo permisos administrativos que los pueden quitar cuando ellos quieran. Entonces ya no tiene un derecho de propiedad que está constitucionalmente protegido como hoy. Hay ideas para nacionalizar la minería. Entonces finalmente están entrando en un camino que si se cumple la lógica y los chilenos tienen un mínimo de sensatez, debiéramos rechazar. Y entonces, Axel, ¿hay una oportunidad para que esto se rechace y que cambien las cosas? Pues yo he escuchado una declaración tuya que, corregime, pero me parece que decía como que se acabó la posibilidad de que Chile sea un país desarrollado en las próximas décadas, digamos. ¿Seguís pensando eso o crees que hay una posibilidad de revertir esta situación? Yo creo que incluso si rechazamos esta locura, han corrido el límite de lo posible tan al extremo que volver con un discurso más bien liberal, de profundización de los mercados, de competencia, de bajar impuestos y reducir el gasto, va a ser casi imposible. Y el problema que tenemos en Chile es que las élites son fundamentalmente anticapitalistas. O sea, está bien, una cosa es que haya senadores socialistas que no quieren una dictadura chavista en el país, y eso es muy respetable y gracias a Dios lo tenemos. Pero otra es que tú les digas a ellos mismos, oye, no subamos el impuesto a las empresas, tenemos que de hecho bajarlo, tenemos que recortar el gasto público, tenemos que cortar los subsidios, porque la economía chilena está andando muy mal en comparación a lo que venía haciendo todos estos años. Entonces yo pienso que la idea de que el Estado providente tiene que ser la salida a las angustias económicas que está experimentando la población está instalada y no va a haber cómo revertirla. Y como eso va a generar muchos más problemas económicos, hasta que no se cambie el discurso de nuevo, la narrativa y el diagnóstico, y se entienda que el Estado es el problema, y la falta de mercado es el problema, y la falta de inversión es el problema, vamos a entrar en un camino más parecido al de Argentina, y yo no veo cómo vamos a revertir eso, salvo con algún milagro que podría ocurrir, en que la clase política y la clase intelectual se ponga de acuerdo en decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esta angustia de la ciudadanía? Que hoy día están con una inflación de 2 dígitos en Chile, prácticamente, si anualizamos los últimos datos, y con un desempleo al alza, inversión fugándose del país, han ido 85.000 millones de dólares desde el año 2019, que para nosotros es muchísimo dinero, y eso nunca se vio en las últimas décadas en Chile, y así sucesivamente. Entonces vas a tener los problemas económicos que obviamente las ideas de Gabriel Boric no van a contribuir a resolver, lo van a empeorar. Sin duda. Y ya que tocaste el tema de Argentina, que yo creo que bueno, aprovechando que estás aquí en este momento, me gustaría ver tu visión. Nosotros estamos observando un cambio precisamente en el tema de las ideas, como que la batalla cultural argentina lleva muchos años en esta decadencia estatista o estatizante, ¿no? Donde el Estado termina aplastando al individuo y el aumento de los impuestos ya es a un nivel desaforado. Siguen aumentando impuestos, porque acaban el ministro de Economía quiere volver a hacer
un impuesto que ahora lo llaman a la renta inesperada, ¿no? Una locura. Una locura total. O sea que continuamos esto, pero de fondo aparentemente empieza a haber un cambio en esas ideas, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de la crisis de Argentina hoy está mucho más cercano a lo que pensamos nosotros de lo que pasaba hace 20 años. Hoy, por ejemplo, salió una encuesta hace poco que el 50% de los argentinos dicen que el origen de la inflación es el exceso de gasto público y el déficit fiscal. Digamos que es casi como si fueran economistas. Sí. ¿No? O sea, es un salto, me parece, importante. Pero desde tu mirada, ¿ves que este cambio en Argentina puede realmente pasar lo que pasó en Chile, pero al revés? Como que si ahora empiezan a cambiar las ideas, tengamos ese cambio que va a ser muy, muy difícil. ¿Y cómo lo verían en Chile? Si ocurre eso en Argentina, ¿le puede repercutir muy favorablemente en Chile o están muy separados y no lo ven tanto? Mira, lo que está pasando en Argentina, yo te diría para los que somos liberales, pero incluso para un sociólogo neutro, es de lo más fascinante que se puede haber visto en América Latina en muchas décadas. Es decir, el país que sin ninguna duda podría ser el más rico de la región y uno de los más ricos del mundo, como lo fue en el pasado, sumido en este estatismo completamente artrítico, parasítico, durante un siglo de decadencia, como lo llamó el Economist, que vuelva a sus orígenes alberdianos, por decirlo de un cierto modo, de la mano una figura además conocida como Javier Milei, no es el único, hay varios, estás tú, hay muchos otros, pero él es tal vez el más conocido, en que están haciendo una transformación cultural, porque lo que estaba viéndose en Argentina es que está cambiando la mentalidad de la gente. Y si tú no cambias la mentalidad de la gente, terminas con Macri. Y no puedes terminar con Macri, porque Macri no te va a resolver el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un Piñera o llega un Macri al poder, como están trabajando sobre la base de lo que la gente piensa, y como piensa mal, les cuesta mucho más, y tal vez ni se les ocurre ni quieren hacer las reformas de fondo que debieran hacer para sacar el país adelante. La tierra con la que trabajan no tiene la fertilidad para los brotes verdes que necesitamos, y ellos tampoco son los jardineros más apropiados para cultivar esa tierra. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Argentina es que está cambiando la mentalidad de manera tal de que si, por ejemplo, llegara a ganar un Milei la presidencia de la República, u otra persona, pero ya con el discurso instalado que han movido los liberales, el eje acá, no va a tener más alternativa que hacer las reformas. O sea, va a tener que hacerlas, porque la elección y el mandato popular es explícitamente para eso. El caso de Macri fue ¿cambiemos qué? Cambiemos a los que gobiernan, pero no era una cosa de fondo. Era saquemos a estos corruptos y pongamos a gente un poquito más decente que no nos dé vergüenza internacional que gobiernen. Ok, perfecto. El caso de Piñera era lo mismo. Piñera salió elegido prometiendo el Estado benefactor a la clase media en Chile. Entonces, ¿qué nos sorprende? En el fondo es un discurso de centroizquierda. Exacto, un discurso completamente centroizquierda. Entonces, ¿qué nos sorprendemos? Ahora, claro, Argentina está en una situación económica muy mala, la gente la está viviendo, puede ser mucho peor incluso. Chile está entrando en una situación muy mala, pero si acá se consolida la transformación mental, ¿cierto? El renacimiento argentino, porque eso es lo que es esto, es un renacimiento de Argentina, después de una época de oscuridad, porque ustedes partieron con mucha luz, siglo XVIII, desde mediados del XVIII en adelante, principios del XX, entran en este estatismo, fascismo, nacionalismo, socialismo, pongan el nombre que quieran, liberticida, entran en la época de oscuridad, a veces hay unos destellos por ahí, pero entran en la época de oscuridad y ahora hay un renacimiento. Y el renacimiento está siendo liderado nuevamente por intelectuales. El trabajo que han hecho ustedes en Libertad y Progreso, lo que ha hecho Ricardo López Murphy por mucho tiempo, lo que ha hecho Alberto Venegas Lynch y obviamente la figura de Javier Milei, que es la más conocida en términos de impacto mediático. Ese renacimiento de Argentina, si se consolida, va a ser un efecto demostración no solo para los argentinos, sino para la región y para el mundo. Porque yo creo que esto puede sonar exagerado, pero si Argentina es capaz de volver a levantarse y volver a la gloria que tuvo alguna vez, de mano de una revolución liberal clásica, que es más en la tradición de los padres fundadores que le encantaban al Alberdi, eso va a ser una señal de éxito tan poderosa, tan impactante, que yo creo que todo Occidente va a estar mirándolo. Porque si hay un país que todo el mundo da porque nunca van a salir de la miseria en la que están, es Argentina.
Y lo que pasa con Argentina es algo muy curioso, porque cuando los ves de afuera, esto es como tener un Ferrari que lo han golpeado tanto, han abusado tanto del motor, lo han maltratado de tal manera que el Ferrari no anda. No es como otros países que uno ya dice no pueden andar más rápido, son una citroneta, no pueden. No, no es el caso. Argentina es una especie de país, ¿cierto? Para usar la metáfora del Ferrari, que tú sabes que si lo arreglas, gana la Fórmula 1. Pero como está, no llegas ni siquiera ¿cierto?, a dar la vuelta a la cuadra. Entonces, esa es la paradoja de Argentina. Entonces, si logran arreglarlo y andar a la velocidad que pueden andar, a nosotros los chilenos lo que más nos conviene es eso, porque el efecto de demostración va a ser tan poderoso, tan impactante, que va a ser una derrota colosal para la idea estatista colectivista en toda la región y por supuesto también en todo el mundo, porque están todos sufriendo con los excesos del Estado benefactor. Como les anticipé, es fascinante hablar con Axel Kaiser, que estamos hablando aquí. Aprovechemos estos últimos minutos para que te conozcan más. Contanos un poco del economista callejero, del libro, y también de la Fundación para el Progreso en Chile, sí, el impacto que ha tenido, porque yo creo que la Fundación para el Progreso ha reencauzado también la discusión en Chile, ¿no? Me parece, de alguna manera. ¿Cómo nos puede, cuéntanos un poco de todo eso, de Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso y del libro? Mira, el libro El economista callejero es uno de esos esfuerzos por cambiar el clima de opinión, no solo en Chile, en América Latina. Espero que acá también contribuya, se va a publicar en principio en junio. Y lo que hice fue sintetizar 15 lecciones de economía de manera muy simple, siguiendo la tradición de Bastiat, de Henry Hatzfeld, para el público general. Teoría de precios, teoría del capital, del libre comercio, todo eso en 120 páginas, sin matemáticas, sin citas, sin nada, explicado con ejemplos muy simples. Y lo que hemos descubierto es que había un hambre voraz por parte de la ciudadanía por comprar estas cosas y por consumir este contenido. Entonces lleva 6 meses, número 1, en general la mayoría de los meses número 1 de los libros más vendidos de Chile, lo que tiene completamente desconcertados y desesperados a la gente izquierda, porque nunca se lo imaginó. Y seguimos sacando ediciones. Y los mensajes que llegan de todas partes, gente, te digo, no es necesariamente muy ilustrada en general la que está aprendiendo mucho economía con ese libro, porque entienden la esencia, ¿ya? Y me refiero, no son académicos, son personas que trabajan en la ferretería, personas que trabajan en los taxis, personas que están en el mercado, en fin, y ellos leen esto y me mandan fotos, y las subo todo el tiempo a redes sociales, porque mandan las fotos donde están leyendo, mucha gente joven, de colegio, de universidad, gente que estudia otras carreras y que si leen un texto de economía típico que le enseñan a la gente que estudia economía no entienden nada, porque la verdad son difíciles de entender y además son muy aburridos. Entonces con esto es una contribución más en la línea de cambiar la mentalidad para que tengamos una alfabetización económica mínima. El analfabetismo económico es uno de los cánceres, yo te diría, educativos que tenemos en nuestros países, y por eso es tan fácil vender ideas absurdas y después hablar de precios protegidos o cuidados, como hablan acá, o precios fijados, como estamos hablando hoy día en Chile, de que hay que proteger la industria nacional, de que hay que subir el impuesto a los ricos. Todas esas cosas suenan intuitivamente correctas, pero cuando tú entiendes un poco, no es necesario que seas un experto, ya dices esto está mal. Y ese es el efecto que está teniendo el libro, es un poco revolucionario en ese sentido, porque es el primer libro de ese tipo que se publica en Chile, ahora se va a publicar en toda América Latina y en España en junio, y estoy muy contento. Y la Fundación para el Progreso surge hace 10 años ya con el objetivo de cambiar el clima de opinión intelectual, porque ese diagnóstico de que si seguíamos así nos íbamos a hundir fue compartido por algunos empresarios y creamos este centro de estudio. Me invitaron a volver de Alemania, yo no quería volver a Chile, pero ellos me invitaron con este proyecto y somos hoy día el centro de estudio por lejos de más impacto y más seguido en Chile en gente joven y con más seguidores en redes sociales, en varias plataformas de redes sociales. Entonces sí hemos logrado cambiar la mentalidad en muchas personas, pero por supuesto no llegamos a tiempo, llegamos tarde, la ola que ya era muy grande. Y estoy apostando a que podamos crear un renacimiento en algunos años más o en una década más o lo que sea, con nuestras ideas que son más compartidas también de lo que creemos. Porque cuando tú ves la última elección presidencial, José Antonio Kast sacó 44% de los votos
y tenía muchos aspectos de su figura que había varias personas que rechazaban, pero él tenía un discurso liberal en lo económico. O sea, él hablaba de reducir el Estado, era el único de todos los candidatos que hubo, de bajar los impuestos y hacer todas esas cosas. Entonces, ese es uno de los elementos que creo que atrajo votantes, sobre todo las nuevas generaciones, a José Antonio Kast. Por supuesto, teníamos también un discurso de orden, nosotros tenemos un problema de delincuencia muy grave, el tema de la migración, eso por supuesto también jugó un rol importante. Pero y ahí creo que la Fundación para el Progreso ha sido el referente de mucha gente joven, todos los partidos políticos, las juventudes se forman con nosotros, no porque queramos, llegan solos, y hemos tenido, creo, un papel muy importante y espero que dé sus frutos en los próximos años. Súper interesante. Yo creo que también hay un tema que, escuchándote, y también lo tratamos de hacer en Libertad y Progreso, pero parte de este renacimiento que puede ocurrir, me encantó verlo de esa manera, ¿no? El renacimiento en el cono sur de América. Podría ser interesante para toda América, porque uno mira hoy Estados Unidos, hay un libro de Coding of the American Mind, Sí, no sé si lo has sí. visto, que muestra, hoy en ciencias sociales hay 10 de izquierda por cada persona de derecha, cada profesor de derecha, 10 profesores de izquierda por cada profesor de derecha. En economía es 4-1 y en psicología es 17-1 de izquierda. Sí. Y ahí viene la cultura de la cancelación, ¿no? Tienes 10-1 ya, con lo cual lo que vos observabas para Chile lo estás observando para Estados Unidos, que se ha corrido el espectro intelectual hacia la izquierda, como lo muestra ese libro, o no estás tan alarmado. Sí, el tema de Estados Unidos es bien complejo. Yo tengo todos los datos también en la Nueva Inquisición. El libro que tú citas lo publicamos en la edición en español nosotros en Chile. Y claro, como Estados Unidos es el ventilador de ideas fundamental para Occidente, porque todos miramos a Harvard, Princeton, Yale, todas esas universidades, y están tan corruptas desde el punto de vista intelectual que nos estamos quedando sin referentes. O sea, ya estamos teniendo que ir a ciertas instituciones, la American Enterprise Institute, la Hoover Institution y cosas de ese estilo, y están dominando la cultura en Hollywood, en todas partes. Entonces, el caso de Inglaterra es muy parecido, en Canadá es muy parecido, pero yo te diría que es muy similar en todo el mundo occidental, al menos. En Chile es similar, en Argentina también. Hay excepciones, pero la hegemonía intelectual la tienen la gente de izquierda, y de una izquierda que ya no cree ni siquiera en la libertad de expresión. De hecho, hay mucho conflicto entre la misma izquierda, entre los más moderados, como Jonathan Haidt, que es una persona que se declara de centro izquierda y que es el autor del libro que tú citabas, con Greg Lukianoff, y la izquierda más descerebrada, que son estos energúmenos que hoy día posan de académicos, pero que son activistas y que se han tomado todas las facultades de humanidades, de ciencias sociales, de filosofía, y que están infectando también las ciencias duras, digamos, y están persiguiendo a los que sacan resultados de investigaciones que a ellos no les gustan. Entonces, yo te diría que la decadencia occidental que estamos viendo, porque la hay, yo creo que sí la hay, parte en las universidades. Las humanidades son el alma de una civilización, no son la ciencia. Yo esta discusión la tuve con Neil deGrasse Tyson hace poco, estuvimos en México, me tocó a mí ser conferencista, abrir una ciclo de conferencia donde él la terminó cerrando. Y tuvimos una discusión en privado, en una comida larga de unas 2 horas, y yo le planteaba esto: tú no puedes tener progreso científico, ni siquiera, si no hay una noción compartida en términos de valores, de que, por ejemplo, la libertad de expresión, de investigación y de crítica, cuestionamiento a las creencias establecidas en una determinada sociedad, esa libertad es valorada socialmente. Por eso en una teocracia islámica tú no vas a tener avance científico. ¿Y de dónde viene entonces esta idea de que tenemos que abrirle las puertas al juicio crítico? Viene de las humanidades, viene de los Shakespeare, viene de los Goethe, viene de los Kant, viene de los Adam Smith, viene de esas personas que nos hacen ver el mundo de una cierta manera, que nos cuentan historias que tienen una determinada forma y un mensaje, y que permiten a los Einstein y a los Max Planck y a toda esta gente hacer sus innovaciones y cuestionar ciertas creencias de la época, o incomodar formas de vida que con las nuevas tecnologías se ven alteradas, etc. Y no quiero decir que todo siempre es bueno, pero en la suma es positivo y tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, cuando tú pierdes las humanidades, cuando te enseñan solamente que Shakespeare no es un gran intelectual que te está comunicando, transmitiendo alguna verdad sobre la naturaleza humana, sino que
es un representante de la burguesía explotadora, patriarcal, discriminadora, y estás tratando de ver esta dominación en cada una de sus obras, tú perviertes completamente el sentido, primero de las obras de Shakespeare, pero en segundo lugar de las humanidades como el alma de una cierta civilización, y cuando tú empiezas a corromper el alma de una civilización, esa civilización muere. Y eso es lo que estamos enfrentando en Occidente, y por eso los anticuerpos que estamos viendo, que están surgiendo, son también duros y firmes, porque la enfermedad es muy grave. Entonces, si no logramos combatirla de frentón, tú puedes terminar entrando, como dijo Roger Scruton antes de morir, en una nueva era de oscuridad. Y en parte eso es lo que estamos viendo. Y la ingenuidad de los científicos que pensaban que esto era algo que se iba a quedar en las facultades de artes liberales y nada más, fue enorme. Hoy día tú tienes a muchos científicos que han sido perseguidos, cancelados, que han debido renunciar por sus publicaciones o por comentarios. El mismo Larry Summers, cuando fue presidente de Harvard, tuvo que renunciar. ¿Y eso lo ves como parte de esta agenda del 2030? Yo te diría que esto es una evolución o involución intelectual que está apoyada por distintas organizaciones internacionales que están en esta agenda y capturada por gente que piensa de manera idéntica, y que hacen además un muy buen negocio de todo esto, y que de alguna manera se ha convertido para muchos en una religión, sobre todo en Estados Unidos. Lo que habla John McWhorter, que acaba de sacar este libro sobre el racismo woke, digamos, y abrazan estas ideas como una manera también de distinguirse respecto a los demás, ¿no es cierto?, como un símbolo de estatus, porque hoy día si tú quieres pertenecer a la élite global tienes que pensar de una cierta forma, no basta aunque tengas plata y hables idiomas, tienes que, o tengas un título incluso universitario de alguna buena universidad, tienes que tener ciertas creencias. Tienes que ser políticamente correcto. Ajá, si no, no perteneces al club. Y tú lo estás viendo en las grandes corporaciones, en todas partes. Mira el escándalo con Walt Disney hoy en día. Sí. O sea, la pelea entre Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y Walt Disney, que quiere... Que es lo contrario del iluminismo, ¿no? Porque en aquella época al revés, lo lindo era tener el debate de ideas. Así que hemos hablado un montón de temas. Me gustaría este último minuto, como última, algo que le quieras decir a los más jóvenes que nos están escuchando, que te pueden escuchar aquí. ¿Qué consejo le darías? No, yo le daría el consejo que es el mensaje, digamos, del espíritu liberal más fundamental, es que tengan fe en sí mismos. Que tengan fe en sí mismos, de que pueden salir adelante, de que con esfuerzo van a tener la mejor opción de desarrollar su potencial. Porque si hay algo que los liberales transmitimos, a diferencia de los socialistas, es que la gente tiene que creer que puede. Los socialistas te dicen, o los estatistas y todos sus derivados, que no puedes. Entonces, que ellos tienen que tener el poder para sacarte a ti adelante o para darte lo que tú no puedes conseguir por tus medios. Nosotros no pensamos eso, y la gente joven, si quiere tener un futuro, tiene que tener, insisto, fe en sí misma. Si tú renuncias a la fe en ti mismo, es imposible que tengas un futuro. Y para eso tienen que apoyar también a las personas que abren esas avenidas para que puedan desplegar sus potencialidades, y no los que les están prometiendo una dulce servidumbre en la dependencia. Ese sería el mensaje que yo les transmitiría. Axel Kaiser, Fundación para el Progreso, muchísimas gracias por estar acá. Es un gustazo charlar contigo gracias, siempre, y espero que lo repitamos más seguido. Pero encantado. Muchas gracias, Agustín. Un placer, muchas gracias.